Buenas tardes. Una vez finalizado el verano y yo con poca actividad, pues volvemos otra vez a entrevistar, y no, más bien a tertulias. Y hoy está conmigo pues José Royo Lasarte, que ha escrito un libro sobre Oliete, guía histórica y monumental de Oliete. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, este libro, Visión actualizada del patrimonio cultural 25 años después de su aproximación histórica. ¿Qué quiere decir visión actualizada? ¿Que ya hay un libro anterior? Sí, bueno, de hecho hay dos, pero hace 25 años escribí mi primer libro, que era una aproximación histórica sobre Oliete. Era casi un trabajo fin de carrera, un trabajo que decidimos llevarlo a publicación, y la verdad que sí que tuvo un éxito tremendo. Pero en estos 25 años, aparte de que han pasado muchas cosas, también hemos encontrado muchos documentos, hemos encontrado muchos monumentos también, que son investigados, estudiados a lo largo de estos 25 años y que hemos podido dar una visión más actualizada. Hace 25 años, ya te digo, escribí el libro, e incluso en 1930 ya existía una historia de Oliete, que es la que nos sirve de guía, que es un fabuloso libro que rescata una serie de archivos documentales impresionantes, porque después desaparecieron todos con la Guerra Civil, y en 1930 publicó Francisco Falcón un libro sobre la historia de Oliete, que aunque cargado de religiosidad, porque era un presbítero que estaba destinado a la iglesia de Oliete, nos aportó unos documentos de enorme valía, y eso nos ha permitido hacer este libro. Bien, tengo que decir que Pepe Royo, tal como yo lo nombro siempre, pues es el director del Parque Cultural del Río Martín. Y aquí está hablando de Oliete, de sus monumentos y de lo que se encuentra en Oliete, pero tú, quieras que no, estás llevando todo el parque y tenemos... es mucho más amplio lo que tú estás llevando que lo que estamos hablando aquí en el libro. Sí, de hecho, bueno, el Parque Cultural se extiende de Montalbán hasta el Balatero Arzobispo. Este libro es solo únicamente de Oliete, que viene a ser un complemento del libro que escribimos hace 25 años. El uno sin el otro quizás no es que quede inconexo y la gente, sino que si tú quieres ampliar la documentación tienes que ir a aquel libro. En aquel libro están los anexos genealógicos, documentales de Oliete, de los señores que hubo en Oliete. Aquí se hace una breve descripción de ese aspecto, ¿no? Y aquí lo que se coge son todos los monumentos. No hablamos del resto de monumentos que hay a lo largo de todo el Parque Cultural del Río Martín. Sí, pero si no sería una cosa muchísimo más extensa. Sí, no tendría que ser más extensa. Bien, vamos a ver. Oliete tiene su gran importancia. Sí. Y, sí, porque quieras que no, ahora mismo estamos en el equinoccio del otoño. A mí me gusta ir en los equinoccios para ver lo que es el santuario solar y el espectáculo que el sol atravesando la localidad esta que hay en... Háblanos de ello, porque tiene una gran importancia y es algo que desconocemos y lo tenemos aquí en la comarca. Sí. Y esto creo que es patrimonio de la humanidad o algo así, ¿no? Ya sabes que los límites administrativos separan Oliete de Ariño, de Andorra, de tal. Vale. Pero tenemos que pensar de otra manera. Pensemos que estamos en comarca o en Aragón o en país, si tú quieres, pero da la casualidad que ese patrimonio está a 15 kilómetros aproximadamente de aquí de donde nos encontramos, de Andorra. Y vale la pena, pues en corto espacio de tiempo puedes ir a visitar lugares que son únicos, que da la casualidad que han caído dentro de ese límite administrativo de Oliete, pero aquí mostramos varios monumentos que son únicos en Europa, incluso a nivel mundial. Las pinturas rupestres de la Tía Chula, a las que hace referencia al equinoccio, esas pinturas están declaradas Patrimonio de la Humanidad por su valor universal. Es decir, que de los que declara la UNESCO, la Unión Internacional para la Educación y la Cultura. Entonces, el que estén hechas declaradas Patrimonio Mundial nos da un ejemplo de su importancia. Es lo mismo que las pirámides de Egipto, tienen esa declaración. La misma catalogación, ¿no? La misma, Patrimonio de la Humanidad. O sea que por ese valor universal debemos conservar y proteger. Todas esas pinturas nos describen ya un aspecto del equinoccio que tú comentabas. Cuando nosotros estudiamos las pinturas en el 94, que además, bueno, en el 95, en el 94 descubrí las pinturas, tuve la suerte de encontrarlas, y después las estudiamos con el profesor Beltrán, nosotros ya aportábamos una hipótesis. En muchas pinturas de las que hay en todo el Río Martín, en todo el parque, planteamos hipótesis sobre lo que nos quieren transmitir. Las pinturas rupestres son la expresión gráfica de las ideas. Todos nos transmiten unas ideas. Muchas veces no
desentrañamos el código, pero en este caso nosotros planteamos que era un santuario por las pinturas, en la que había un chamán, en la que estaba en relación con unas hornacinas, donde se elaboraban unos ritos de imprecisa significación en relación con los astros, porque hay representaciones circulares, terminadas en rayos, etcétera, etcétera. En el 2005 Miguel Guiribet descubrió... ¿Ha dicho Miguel? Guiribet. Guiribet, vale. Un historiador también, pero que le gusta la astronomía, descubrió que el Sol pasaba por unas hornacinas que están a 10 metros de las pinturas. Sí. Nosotros planteamos que será el santuario porque está reflejado en las pinturas, pero no habíamos caído en el detalle que el Sol pasaba en los equinoccios expresamente por allí. Ahora ha venido a corroborar la hipótesis que nosotros planteábamos en el 94. Se hizo el seguimiento, se comprobó desde el parque que eso se producía y evidentemente se produce la primavera y el otoño, el resurgir de la Tierra y el morir de la Tierra, es decir, que nos plantea todo ese proceso, y eso se pueden ver, las pinturas se ven desde fuera del vallado relativamente bien, hay un panel que lo explica, hay un mirador abajo, y entonces en torno a los equinoccios, o 5 o 10 días antes y 5 o 10 días después, pues se puede ver ese fenómeno, o sea que el Sol pasa por una roca y se ve ahí al modo de un foco iluminando. Y puedo asegurar que es todo un espectáculo, porque estás viendo cómo el Sol va subiendo, en realidad es la Tierra cuando que va girando, ¿no? Que va moviéndose, sí. Y llega al punto donde el Sol atraviesa y bueno, es todo un espectáculo. Fue declarado evento cultural europeo el año pasado, salió a nivel internacional, y después Sergio Choca del Laboratorio de Cosmos de Aragón ha hecho los cálculos precisos ya para saber que ahora en el equinoccio es el 23 de septiembre en que nos encontramos, pero en la prehistoria, hace 4.500 años, que es cuando tenemos esas pinturas, ese fenómeno se daba 15 días después, se daba entre el 10 de octubre aproximadamente. O sea, ha habido una variación del eje. Exacto, hace 4.500 años que estáis datando esto, sí. Ese equinoccio se producía... En otro momento. En otro 10 o 12 días después. Sí. Ajá. Y en primavera ocurría lo mismo. El 23 de marzo pues se producía en torno a la primera semana de abril. Ahí podemos ver también esa desviación que hay. Claro, ha habido un pequeño cambio. Sí, que ha costado 4.500 años, que para el universo no es nada, pero para nosotros, imagínate. Así es. Pero vamos, no solamente estamos hablando, a mí me gusta ir a verlo la primavera, sí. Porque es una forma también de pasar una buena mañana y estás viendo, lo que digo, un espectáculo que la primera vez que fuimos estábamos 3, acuérdate, y ahora nos hemos encontrado que hay gente por ahí viéndolo, sí, gente... O sea, vale la pena. Que digo, no solamente en Oliete figura el santuario y las pinturas y demás, hay otras cosas de gran importancia. Hay otras pinturas que son la del Barranco de San Pedro, que las encontramos hace 2 años, pero estas evidentemente no están declaradas Patrimonio Mundial. Ahora parece ser que todas las pinturas que se encuentran son patrimonio, no. Son patrimonio hasta el 98 en que se declararon, y cierto número, las que tienen una determinada catalogación. Entonces tenemos esas pinturas en las que sí que son bien de interés cultural, pero tenemos cosas únicas como puede ser el Cabezo de San Pedro, el poblado ibérico, que yo creo que es el más importante de todo el Valle del Ebro, incluso del área ibérica como fortaleza, pero que tiene la torre en altura conservada, la más antigua de la península. No de Aragón, sino de la península. De la península. En altura conservada no hay otra torre que tenga esa antigüedad, que tiene 2000 y pico años, 2100, 2200 años aproximadamente ese torreón ibero. Y después la fortaleza y el aspecto ciclópeo que tienen las murallas, no hay otro igual, no hay otro con ese sistema defensivo que lo pueda igualar. Está el poblado ibérico del Palomar también, entre otros poblados que se extienden por toda la zona del entorno del río Martín, incluso de esta comarca, ¿no? Sí, en esta comarca. Aquí eso actuaría como ciudad, como urbe, y el resto de poblados agrícolas residenciales, pues en caso de asedio por el ejército romano, pues acudieron a esa gran ciudad a protegerse. Después tenemos la Sima de San Pedro, que es única también en Europa, tanto desde el punto de vista geológico como ecológico. ¿También está catalogada de alguna manera? No está declarada monumento natural, que además no entendemos por qué, porque el hecho de que sea única en Europa y el hecho de que, está dentro de un espacio protegido, que es CEPA, es LIC y tal, ¿no? Pero declarada tal declaración como tal no la tiene. Pero ya te digo, es única en Europa dentro del punto de vista geológico y ecológico. Y ahora están haciendo estudios, en los que colabora el parque, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Instituto Pasteur, la Universidad de Barcelona,
estudiando los murciélagos, estudiando la sangre de los murciélagos y estudiando la rabia. Porque los murciélagos, hay algunos murciélagos que son portadores de la rabia, pero no la desarrollan. Ajá. Entonces, son portadores, pero son ellos inmunes, son inmunes. Entonces se están estudiando a través de esa sangre para inmunizarlos para inmunizarnos nosotros, para hacer una vacuna más perfecta contra la rabia. Así que si algún día se saca una vacuna más perfecta, será gracias a los estudios que se realizan ahí. Que por cierto, no está. Vamos a ver, yo hacía años que no estaba en la Semana de San Pedro. Este año he estado, porque al volver de Oliete, pues he entrado y he estado visitándolo, y la verdad que impresiona cuando llegas allí al mirador. Pero sí que me han contado que el gran espectáculo está precisamente por la mañana temprano, y por la tarde, cuando las aves y demás que anidan por allí, unas salen y otras entran. Sí, es un fenómeno que salió publicado en la revista número 1 en National Geographic, en español. Sí. En la revista número 1 lo publicó Jordi Serra, en base a sus observaciones. Cuando estudiaron los murciélagos, vio que las aves al amanecer pues comienzan a salir y al atardecer se retiran y guardan un cierto orden, entre las más pequeñas hasta las más grandes. Tiene una explicación: las grietas que hay, pues primero se meten las pequeñas para después las grandes ocupar las partes más de fuera, y a la salida se produce el fenómeno inverso, salen las más grandes, pero hay gorrión chillón, avión común, avión roquero, grajas, grajillas, que es un espectáculo cuando vienen todas las chovas, que las chovas siempre están en pareja, no discuten entre ellas, en pareja toda la vida. Es decir, que es algo bastante espectacular. Y el fencejo real, y cuando se mete el último fencejo al atardecer, comienzan a salir todos los murciélagos, y hasta 12 especies diferentes, algunas que solo se ha detectado en África. No sabemos ni cómo está aquí. Es algo realmente espectacular el ver todo ese fenómeno que hay. Fenómeno que ya lo observó Francisco Falcón en 1930, que decía que las aves entraban todas a refugiarse allí guardando un cierto orden. Un cierto orden, o sea que no entran todas por entrar, sino cada una según la jerarquía y según... Eso es, guardan un espacio. Hombre, nos dan un ejemplo de la humanidad: primero dejan a las más pequeñas, que son las más desvalidas, y después entran las más grandes. Y luego entran las más grandes. Y sin embargo los murciélagos salen por la noche. Sí, por la noche. Cuando entra la última ave a refugiarse, comienzan a salir los murciélagos. Pues ya y los capturan para hacer los estudios. Los enamorados de este tipo de aves y demás, ahí tienen algo que pueden ir a visitar. Eso es. ¿Qué más encontramos por Oliete? Y después tenemos los dos pantanos. Por supuesto. Que dos cosas tiene Oliete que no tiene Madrid y de la Jota: un pantano del Congosto y otro en el río Martín. Aunque el del Congosto se conoce por aquí como el pantano de Ayoza. Sí, todo el mundo lo hemos conocido siempre como el pantano de Ayoza, y yo este año, que lo he visitado 2 veces, eso es una joya. Eso es una joya, lo que pasa que está abandonado. Es el pantano más antiguo de la cuenca del Ebro. Sí, se construyó a finales del siglo Se finalizaba a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX. En el 96 me parece que fue. Y terminarse, 4 años después ya casi comenzó a trabajar ya los trabajos para comenzar a construir el de Cueva Foradada. Realmente tampoco es que sea ni de Ayoza ni de Oliete, tal. El término municipal, la presa, sí que está en Oliete, después las aguas ocupan diverso tierra, pero el pantano era propiedad de la comunidad de regantes de Gaén, que depende de Híjar, la comunidad de regantes de Híjar. Sí, porque eso es interesante. Fue privado, se inició con... O sea, no es un pantano que pertenezca a la Che, ni es un pantano que sea del Estado, no. En estos momentos creo que sigue perteneciendo todavía a los regantes de Híjar, la Puebla de Híjar, Urrea de Gaén y Albalate. Y yo he leído el libro que escribió esta señora de Ayoza, no sé qué. Bueno, de hecho me encabezoré en hacer el vídeo sobre eso, ya lo tengo hecho y lo traeré para que se vea. Y la verdad es que eso tiene una historia, eso tiene un historión, el sufrimiento que les costó hacerlo, lo que tuvieron que pasar. Aporta datos, Josefina Lerma, muy importantes, y aquí también aportamos datos nuevos. Por ejemplo, que el 13 de septiembre el Ayuntamiento de Oliete fue el ingeniero a ofrecerles el que comenzarían a trabajar, y cedieron las tierras con fecha 13 de septiembre, lo mismo, la misma fecha que para el pantano de Cueva Foradada, pero tiene un sentido, dejaron probablemente esa fecha porque era la víspera de las fiestas patronales y del patrón del pueblo, entonces debieron aprovechar eso. Ese dato aparece porque hemos rescatado ese documento de la historia de Falcón, así como otros documentos de que declararon, nombraron una serie de 3 personas de Oliete,
Los regantes, además, para que controlasen y siguiesen las obras que se iban a realizar. Sí, bueno, había una comisión que estaba, yo al leer el libro, que no lo conozco, y había una comisión que estaba encargada precisamente de todo eso. Y el que fue presidente, pero que al final no pudo ver la inauguración del pantano, era un tal Esponera, de hija, pero no pudo verlo porque murió antes el pobre hombre. Pero eso era la comisión de los regantes. La comisión. La comisión de los propietarios de las tierras. Sí. Eran 3 personas de Oliete. Ajá. Que estaban también nombrados, que decimos los nombres, yo no los recuerdo, que estaban nombrados por el alcalde para que siguiesen todo el proceso. Que tú aquí lo que haces es ampliar precisamente lo escrito por, ¿cómo se llama esta mujer? Josefina Lerma. Josefina Lerma hizo un estudio impresionante que se publicó con motivo de las jornadas que organizó la comarca. En el 2009 hicieron unas jornadas en Celan y repartió ese libro. Bueno, pues a raíz de esto, pues esa documentación rescató muchos documentos, aquí se aportan algunos más, otros que ya teníamos en la historia de Oliete antigua que publicamos hace 25 años, y se aportan también fotografías del archivo Doset, que está en el Instituto de Estudios Tulenses, de cuando se construía, se van poniendo fotografías de cuando se construían y cuando ya construido, ¿no? Unas fotografías preciosas, por cierto. Igual que hacemos con el pantano de Cueva Foradada. Sí, sí. Que también. Bueno, es que el de Cueva Foradada, que están hay algunas fotografías en el bar que hay allí junto al camino, junto al puente y demás, ahí se ve el sufrimiento, ¿no? También de cómo lo construyeron, y yo veía el dato de que por debajo del nivel del agua tuvieron que bajar 20 metros para llegar a lo que es la cementación de la presa, o sea, lo que a él les tuvo que costar. Un trabajo impresionante. Pero sin embargo ese pantano ya está hecho con dinero público, o sea, ya está hecho por el Estado. Que ahí lo ponemos también, que se terminó, el de la Escuriza se terminó también con una subvención. Se terminó con una subvención porque si no había manera. Que también se terminó y se reservaron un cierto aprovechamiento público de las aguas para poder conceder la subvención. Pero el pantano sí sigue siendo la comunidad de regantes y está ahí, pilla los términos municipales de Oliete, pilla bastante terreno, el agua linda con todos los terrenos de Alloza y también con Estacuel. Bien, Oliete está en el Alto del Cerro. ¿Explicas a Oliete sus monumentos? ¿Qué monumentos podemos ver? Sí, está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que se construyó sobre otra iglesia también antigua, que era la iglesia de la Inmaculada Concepción, es decir, bajo la misma advocación se construyó la misma iglesia. No es que se quedara pequeña la ermita de San Bartolomé como algunos autores, sino que aportamos el documento ya de cómo era la iglesia, que además describe Falcón y describe también el arzobispo de Zaragoza, describen que estaban los 4 pares de la iglesia en las pechinas, muy similar a la iglesia de Alcaine, que además lo describen así, y dijeron de ampliarla en tamaño, de mejorar el suelo, pero las ayudas no llegaban, no se podía hacer, y al final se construyó esa iglesia en 3 años y algo, por parte de los vecinos de Oliete, y se trasladó, ahí está el documento, cuando se traslada la imagen a la ermita de San Martín, que es donde está el antiguo ayuntamiento, que había otra ermita, o la ermita de Santa Bartolomé, que se hablaba que sí era una mezquita, que eso no lo sabemos, porque la puerta estaba orientada al sur, cuando las iglesias cristianas todas se orientan al este, porque es la luz, el nacer de la luz. Realmente, aquí en España, las mezquitas también tienen que estar orientadas al sureste, porque la Meca se queda al sur, pero al este. Entonces, no lo sabemos muy bien, pero sí que la orientación de la ermita de San Bartolomé es contraria. Después también está la ermita de la Virgen de Alcántara, la ermita de San Pedro, todos estos monumentos, los arcos de entrada al pueblo, arcos que recorren toda una zona amurallada. Sí, que estaba amurallada, porque además el otro día cuando volvíamos, los que venían conmigo les digo, fíjate tú lo que es esta puerta, y al mirar hacia adentro estás viendo un pueblo, pues como te diría, árabe. Sí, así es. Todos esos arcos recorren toda la muralla, probablemente. Las calles estrechas y unas... Estaba recordando eso. Eso es. Pues se construyó una capilla encima, hacia el siglo XVII-XVIII, y todo esto, ermitas, capillas, poblados ibéricos, se han excavado, se han estudiado, bajo la gestión y el patrocinio, muchas veces, del propio parque cultural o de otras instituciones, pero bajo gestión y supervisión del propio parque. La verdad que se ha hecho un trabajo, no en Oliete, sino en todos los pueblos, importante para conservar y proteger el patrimonio.
y de eso estamos verdaderamente satisfechos. Porque el parque, tú, ¿a quién perteneces? ¿A lo que es a la DGA directamente? Sí, por ley, hay una ley, y la ley establece que dependemos del Gobierno de Aragón, y es una ley que no es coercitiva, es una ley de gestión, igual que los parques naturales son unas leyes ya más coercitivas, esta no, esta es una ley de participación además, pero depende del Gobierno de Aragón. Lo que pasa que la estructura de gestión permite participar a la Diputación Provincial, por ejemplo, a la universidad, a asociaciones, porque se da participación a la gente que está en el pueblo. Es imposible proteger un patrimonio, conservarlo, si no colabora o si no se conciencia a la población. Y nosotros, a través de las asociaciones y a través de las diferentes instituciones que hay, asociación de espeleólogos, asociación de guías, pertenecen al parque, asesoran, participan, colaboran con nosotros, y después ya Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, Universidad de Zaragoza, incluso la Asociación de Empresarios de Andorra y del Bajo Martín está incluida también en el parque. ¿Están incluidos ellos también? Sí, también tienen, bueno, están incluidos entre las 5 instituciones. Y después las comarcas que están también integradas, pero con voz y sin voto, aunque nosotros siempre les hemos dado voto, porque cuando se hizo la ley de parque no existían las comarcas. Claro. Entonces hay que modificar la ley parlamentaria, una ley parlamentaria que es aprobada por unanimidad por los parlamentarios aragoneses, con lo que cuesta que se pongan de acuerdo, en este caso que lo hicieron por unanimidad, para volver a cambiar la ley era complicado, y entonces se hizo un decreto para permitir la participación de las comarcas, y entonces están igualmente integradas. Sí, porque además la participación de las comarcas yo considero que es importante, porque las comarcas tienen que dar también, tienen que servir de altavoz para todo esto. Por supuesto, ¿tú crees? Y las competencias en turismo las tienen las comarcas, y las comarcas, la filosofía de las comarcas, que a veces es lo difícil, pero tiene que mirar como comarca, como conjunto. Sí. En el momento que nos empezamos a mirar al mendigo todos, pues no es bueno. Entonces hay que mirarlo como conjunto, y yo así lo interpreto, vamos. Nosotros siempre decimos que en época prehistórica la delimitación que se plantea por los abrigos con arte rupestre es prehistórica, y es la delimitación del arte rupestre, pero no son los mismos distribución ahora que hay con los límites administrativos, y van cambiando y tal. Lo que interesa es que la zona, la comarca, pueda tener desarrollo, pueda tener funcionalidad como comarca y como núcleo de trabajo. Sí, porque muchas veces comentamos que tenemos en esta comarca nuestra, si casi no tenemos nada, tenemos ahí el convento del Olivar, que es la joya y tal, pero poco más, y sin embargo estamos viendo que hay mucho. Bueno, sin embargo, aquí hemos nombrado, no sé si 5 o 6 cosas que son únicas, claro, a nivel peninsular y a nivel europeo, solo aquí, a 15 kilómetros. Evidentemente el santuario es impresionante, pero te puedes ir a Ariño, Vergollar Dinosaurio, te vas al Balata, los Estrechos Espectaculares, aunque sea de otra comarca, pero que está a 10 kilómetros. Sí, lo tenemos ahí. Alacón, que Alacón tiene declarados 9 monumentos patrimonio mundial con arte rupestre, o la Torre Vieja de Alacón, las bodegas, es decir, que todo tiene su patrimonio y vale la pena ir y visitarlo. Vale la pena. Pero vamos a ver, ¿tú crees que tiene suficiente repercusión todo esto que estamos hablando por parte de las instituciones de hacerlo, de enseñarlo, de que la gente, porque yo me encontré gente en Oliete, la que regresábamos, y me preguntaron, pues iban lo menos 10 o 12, oye, ¿qué podemos visitar aquí? Y bueno, yo les tuve que decir un poco, pues bueno, lo que acabábamos de ver, que era lo del santuario solar, que les dije al día siguiente, si estáis, ir a ver lo que vale la pena, les hablé precisamente de la torre esta, y les hablé de la cima San Pedro, me dijeron que irían. Quiero decir, no sé si muchas veces se da a conocer todo lo que tenemos, lo rico que somos. Pues no lo sabemos, la difusión es complicada. Si a nosotros nos ha costado conservar de alguna manera y proteger en torno a una veintena de años todo el patrimonio, naturalmente desde Montalbán hasta Albalate, que es un trabajo grande, difundirlo es difícil. Hombre, cualquiera que maneje internet sabe que tiene páginas, en la comarca se hace mención a los valores que tiene patrimoniales en la comarca. En la página del parque tiene todo el sendero, que ahora es GR, es declarado itinerario cultural europeo por la Comisión Europea, como el Camino de Santiago, pues ahora está declarado desde el nacimiento en las Parras del Martín hasta Albalate del Arzobispo, y después ya de Albalate al Ebro, ya cuando quieran hacerlo se pueden unir, pero ya está ese GR en funcionamiento. ¿Será publicidad suficiente? Pues no lo sabemos.
hacemos lo que podemos. Anunciarnos en televisión a nivel nacional, pues eso vale mucho dinero. Nada. No, hombre, pero yo digo, pero vamos a ver, tenemos una televisión que es aragonesa, sí, que por mediación de políticos y demás, oye, de vez en cuando ir sacando alguna cosa de aquí, ¿no? Algo en HD van sacando algunos documentales grabados, Chino Chano también sacan algunas cosas. En definitiva, que no nos enteramos, probablemente también. Que no consultamos a lo mejor la documentación también, pero si alguien quiere, yo creo que si busca en la página Parque Río Martín que coloquen, automáticamente entran y tienen todo explicado. Y bueno, hay publicaciones, no solo como esta, de varios autores, Rodoliete de todo el parque, hay publicaciones monográficas, hay publicaciones tanto de arte rupestre como de monumentos, como yo creo que se va intentando hacer la difusión. Que es poca, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente porque y nosotros hemos notado que vienen mucho más visitantes, porque tenemos unos ecocontadores en las rutas y rondamos las 16.000 visitas que pasan por 4 rutas y los centros de interpretación que tenemos. Sí, porque que si ponemos el resto de rutas... hace 3 o 4 años, que fue la primera vez que yo fui a lo del santuario, ahí estábamos Agustín, tú y yo, o sea, ya no había más. Y este año sí que nos hemos encontrado que hay bastante más gente, ha venido la televisión de Aragón, como hemos dicho, ha venido, bueno, otro chico que grababa con el móvil y me han dicho que sí que han salido esas imágenes en televisión española. Lo que pasa, Cuarto Milenio lo sacó, ahí la gente que le va la cosa esotérica y tal, bueno, ellos hacen sus historias, los oyes hablar y dices, bueno, pues déjalo que... No, la historia es que venga gente, si vienen porque quieren ver ovnis o esas cosas, pues que vengan y vean ovnis. De hecho, en Montalbán se organizaba un congreso de ufología y de hecho se sigue utilizando algo y subían a la Muela, se llenaban todos los hoteles y tal. Bueno, a mí me pedían que si iba a dar una charla para explicar que unas pinturas circulares que tenemos eran ovnis, y digo, hombre, yo si queréis la charla os la doy, pero no voy a decir que eso sean ovnis. Ya. Hombre, es que subir a la Muela hasta cierto punto llegas con el coche, pero después hay que subir andando y no me extraña que después vea alucinaciones, porque yo le he dado la vuelta a la Muela y hay un sofocón, ¿eh? Son 3 horas... Hay un sofocón. 3 horas andando bien, 4 porque hay que subir arriba. Sí, ya te digo. Ya te digo. Y luego la bajada, porque vas por caminos estrechos y hay piedras. Bueno, la difusión que se haga en Cuarto Milenio donde haga falta, pero que venga gente... que dejen... Hombre, una cosa curiosa que le oí a alguien de estos esotéricos es que allí había como pintado una bandera, y bueno, yo ya casi me dio por reírme, porque hace 4.500 años la bandera de Aragón pintada ahí, pues como para reírte, pero bueno, hombre, oye, cada uno puede creer lo que quiera. Si dijeron que era la de Aragón, no va a ser que era la catalana y que reclamen esta zona también. Hablamos de este libro de esto de 25 años después, pero lo que decimos, ¿tienes cuántos? 25 libros escritos, me comentabas, ¿no? Sí, como autor o coautor, pues este es el número 25. Más todos los artículos que han ido apareciendo en un montón de revistas. Y en libros también, pero son artículos ya más cortos, columnas, cosas. Pero como libro, como autor o coautor, pues sí, es el 25. ¿Y todo esto siempre relacionado con...? No, hay trabajos de investigación de arte rupestre en gran número, no solo de aquí de esta zona, sino de otros lugares de la península. Hay artículos sobre turismo de Aragón, es decir, sobre patrimonio, en fin, y artículos evidentemente sobre Oliete, sobre Alcaine, que son 2 de mis pueblos. Desciendo de Alcaine, soy Hablando de Alcaine. Hombre, Alcaine es precioso, Alcaine es una joya. Alcaine es la niña bonita que digo yo, un poco por... Yo desciendo de Alcaine, me hicieron hijo adoptivo y la verdad que, bueno, me crié allí de pequeño, subíamos mucho a Alcaine. La familia desciende de allí, tiene un patrimonio único. Ahí tiene un sistema defensivo de torres, que ahora ha salido en Diario de Teruel, un artículo sobre los castillos, sobre torres independientes. Lo he leído. Que es impresionante. Tuvimos que restaurar una con helicóptero, la verdad que hemos hecho maravillas para intentar, bueno, restaurar, no consolidar solo. ¿Todavía están enfadados porque le quitaron las tierras o no? Hombre, deberían, ahí lo explicamos. ¿Ahí lo explicas? El agua ocupó todas las tierras buenas, mejores de cultivo de Alcaine, y eso motivó que emigrasen todo el mundo, entre ellos mi familia, que bajó de Alcaine a Oliete, compraron tierras en Oliete con la indemnización que les costó tiempo cobrarla. Mucho.
Y entonces compraron las tierras a cambio de esas en Oliete y fueron trabajando y ya se asentaron en Oliete. Fue la primera indemnización que se pagó en España, no solamente por quitarle las tierras, sino por precisamente de toda la gente que tuvo que emigrar. Eso aparece en este libro también, escrito así. Muchos marcharon a Barcelona. Y creo que es algo muy Zaragoza, interesante, que fue la primera que se pagó precisamente por el mal que se estaba haciendo a la gente que se tenía que ir de su tierra, no podían trabajar. Hubo casi una sublevación. Que salió a nivel nacional, que pasa en Alcaine, que tuvieron que mandar casi al ejército. Pero bueno, los de Alcaine siempre han sido muy independientes. A lo mejor pedimos la independencia de todas maneras, no lo sé, pero siempre han sido muy independientes, pero respetuosos, eso sí. Sí. Oye, vamos a ver, desde que le hicisteis la reforma al centro de interpretación, quedó ahí un centro de interpretación, a mí me gusta mucho. ¿Recibís muchas visitas en el centro? En Nariño. En Nariño. Sí, en Nariño está el Centro de Arte Rupestre, que es la sede del Parque Cultural del Río Martín. Y la remodelación se hizo con fondos del Ministerio en base a que estamos declarados Patrimonio Mundial todo el arte rupestre que hay. La verdad que ha colaborado en ese centro desde el director de Altamira hasta especialistas de renombre. Todo lo que se pretende, además de ser un centro de investigación como lo es, porque el antiguo equipo del profesor Antonio Beltrán, pues seguimos trabajando e investigando. Bueno, de hecho, forma parte del equipo un chico de Andorra, Fernando Galve. Fernando Galve, sí. Diputado ahora. Bueno, pues siempre ha estado trabajando con nosotros en temas de estudios de arte rupestre y tal, como componente del equipo. Entonces, lo que nosotros pretendemos, aparte de que sea un centro de investigación, que sea un centro de recepción y de difusión. Vale. Y nosotros lo que presentamos ahí es algo que hasta ahora hemos presentado siguiendo las teorías también del profesor Beltrán, pero explicamos cómo evolucionó el arte rupestre y cómo evolucionó la humanidad en ese periodo, porque durante 5.000 años vinieron, pintaron aquí de comarcas diferentes, realizaron sus ritos, sus creencias en momentos muy determinados, y asistimos desde que eran cazadores, recolectores y nómadas hasta que son ya productores, agricultores y ganaderos y sedentarios. Vale. Y en todo ese periodo pintan. Y va evolucionando la pintura con arreglo a esa evolución también, aunque la pintura esquemática llega con los agricultores y tal, pero coinciden. Es algo, yo creo que lo explicamos la mejor manera que hemos sabido, pero bueno. Yo creo, hombre, yo sí que recomendaría que, bueno, aquel que le interese un poco todo esto, que sepa que en nuestra comarca tenemos muchas cosas que vosotros las estáis enseñando, las estáis descubriendo y las estáis enseñando precisamente pues para que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Este libro veo que tenéis aquí varias colaboraciones, Ayuntamiento de Oliete, el Río Martín, la comarca. Estos han colaborado contigo a la hora de sacar el libro, porque esto no sale por las buenas. Esto necesita una inversión. No, la verdad que ha sido la editorial, este libro, por parte de la editorial Prames, creo que hay 5 o 6 pueblos en Aragón que tienen una guía de este tipo. Después el Ayuntamiento de Oliete, que sí que ha colaborado comprando ejemplares, evidentemente, y la Diputación Provincial, que le dio una pequeña ayuda de, no sé, 600 euros, creo, al Ayuntamiento de Oliete para que adquiriera ejemplares y tal. Pero aproximadamente el 70% de la edición la ha pagado toda la editorial. El 30% ha sido venta que ha comprado el Ayuntamiento para obsequiar. El resto, Parque ha cedido evidentemente muchas investigaciones, estudios, calcos, trabajos, y la comarca de Andorra, pues bueno, aparece ahí el logotipo de la comarca por cortesía del Ayuntamiento de Oliete y a iniciativa del alcalde, que hablaron con la comarca, pues a cambio que en su día, pues cuando compren una serie de ejemplares para obsequiar, pues no sé, a sus consejeros, a sus técnicos y tal. Pero por ahora no sé si han comprado o no. Eso fue a nivel de cortesía del propio ayuntamiento y a iniciativa del propio alcalde. O sea que el logo está ahí, pero tú no sabes si realmente... Bueno, supongo que habrá... Bueno, vale, eso es algo que ellos sabrán, ¿eh? Tampoco la verdad es que tampoco me interesa mucho. Era un poco la curiosidad, sí. Pero bueno... No, pero sí, es bueno decir quién colabora. Los logos están ahí y dices, hombre, esta gente quiera que no, están haciendo algo positivo para la difusión, ¿no? Sí, desde luego, si no hubiese sido imposible publicar el libro. Claro. Si no es por la ayuda de estos, y de hecho hay otros colaboradores dentro que han escrito, tanto como yo, como el director del Museo de Teruel, como Alfredo Andreu, como Jordi Serra, que es el que descubrió la rana pirenaica y lo de la sima de San Pedro, espero no dejarme ninguno, el propio alcalde de Oliete, Ramiro, que es técnico del pantano y escribe sobre el pantano,
Es decir, todas estas colaboraciones, todos hemos delegado los derechos de autor, es decir, no cobramos ni ganamos un duro, porque las editoriales, claro, si te tienen que pagar, ya es encarecer el libro. En este caso hemos delegado todos en beneficio de que se difunda el patrimonio y se pueda publicar. Volviendo al pantano de Ayoza, que decimos, al pantano de Escuriza o Congostos, la pena es que esté como está, tan abandonado como está, porque eso sería un lugar de visita y de gente que... Porque es una auténtica joya que está hecho de piedra de sillería, O sea, es que es tremendo ese pantano. Y que se puede hacer una ruta muy maja, cerca hay unos árboles fósiles espectaculares, hay poblados ibéricos, que también... Sí. Y la verdad es que es una pena, que además es muy difícil de encontrar. Si no te llevan, es muy complicado. Bueno, pues sí. A mí me han llevado. Lo que pasa que, claro, bueno, promocionarlo hasta el nivel de promocionarlo como visitas es bastante peligroso. Sí, hay que decir ahora mismo todo, sí. Porque subir arriba se pasa por un tablón, la gente tiene que tener mucho cuidado y no está adecuado para visitas. Hombre, llegar hasta abajo más o menos sí, lo puedes ver y tal, pero no está adecuado para visitas y entonces tiene bastante riesgo el visitarlo. ¿A quién corresponde? Pues no lo sé. Ahí sería cuestión que todas las instituciones, si quisieran, se pusieran de acuerdo para facilitar el acceso a... no valdría mucho dinero eso, costaría mucho dinero, porque la seguridad es lo primero y de verdad que hay seguridad no hay ninguna. O sea, tú vas y te estás arriesgando. Sí, las chapas hay que cambiarlas, se sube arriba, pasas por dos tablones que te juegas el pellejo. Pues nada, ¿quieres contarnos alguna cosa más? No, nada más. Bueno, agradeceros la invitación. La verdad que presentar Oliete, que yo nací en Oliete, es mi pueblo también. He dicho que mi niña bonita era Alcaine, pues que soy hijo adoptivo. También soy de Montalbán Caballero y estas cositas, ¿no? Pero bueno, que en Oliete yo nací, mi padre también es de Oliete y bueno, ha sido un orgullo poder 25 años después publicar pues este libro y actualizarlo con toda la documentación que hemos podido aportar. Alcaine es un pueblecito pequeño, lo ponemos siempre como ejemplo a nivel de desarrollo. Ahí no hay nada que camufle el éxito que ha podido tener el parque. Vale. Hoy hay allí 2 viviendas de turismo rural, un albergue, un restaurante, a veces hay 2 restaurantes en verano cuando abren el de abajo, otro bar que abren también los fines de semana y verano. Sí, que no hay un movimiento. Y antes había 15 vecinos, hoy hay 70 y pico, hay un ayuntamiento conformado por 3 concejales y ahí sí que no hay polígonos industriales llenos o vacíos, no me va a parecer, pero nada que camufle el éxito del patrimonio, porque ahí ha sido en base al poco patrimonio que tenemos, pues ponerlo en valor y vemos cómo han ido creciendo las visitas y como durante verano, fin de semana y tal, están dejando ahí un dinero y el valor añadido se está quedando en el pueblo y ha podido resurgir dentro de lo que hay. A otros pueblos más grandes pues se notará menos lo que ha hecho el parque, pero bueno, que es algo... Sí, pero vamos, que es lo que decimos, que Oliete pertenece a la comarca y todo eso podría repercutir también en la comarca, porque Andorra es cabecera y Andorra podría repercutir todo. Yo cada vez que voy a un sitio yo voy a ver el valor monumental, no voy a ver si está en un pueblo o en otro. Me gusta ir, me voy a Cantabria, veo pinturas, pero disfruto de ese patrimonio porque me gusta. Me voy aquí a Estercuel, veo el santuario, me voy a la Agua Viva, igual, veo ese río precioso. Subir al Moncoscol y ver todo lo que es la cordillera, pues es un regalo a la vista, Pues hay que disfrutar. Hay que disfrutarlo. Y tenemos que tener que eso de las fronteras y verlo como esto, hasta aquí puedo, es mío y hasta aquí... No, yo creo que entre todos se pueden hacer muchas cosas. Pues muchísimas gracias. A ti.